¿Qué significado tiene tener quistes en el riñón? Hay muchas cosas que considerar con respecto al hallazgo de haber tenido quistes. Muchas personas creen que por habérseles detectado quistes en el riñón ya van a tener enfermedad poliquística renal, lo cual es muy distinto. Generalmente las enfermedades genéticas van a tener quistes en otros lugares, como hemos platicado en la poliquistosis renal, que pueden tener en cerebro, en hígado y en riñón obviamente, y que depende el número y el tamaño para determinar que se trate de este tipo de condiciones. ¿Qué sucede si a una persona común y corriente se le realiza un ultrasonido, una tomografía y se encuentra que tiene uno o dos quistes solamente en un riñón, o que puede estar un quiste en ambos riñones? A partir de cierta edad puede ser esperado tener este tipo de quistes. Sin embargo, pues hay que analizar de qué se está tratando. No todos los quistes van a tener condiciones benignas. Existirá la clasificación de Wozniak, que nos va a ayudar a diferenciar aquellos quistes de características benignas con aquellos que tienen características que habrá que estudiarse más pensando en cánceres específicamente. Por lo tanto, la mayoría de los quistes simples, que van a tener una pared simple, que va a estar llenos generalmente de agua y que puede ser determinado por las unidades Hounsfield que se ven en la tomografía, puede descartar y asociar a condiciones benignas, y la mayoría de estos pacientes pues realmente no van a requerir algún manejo específico. Sin embargo, los quistes que son muy grandes, porque estos pueden llegar a ser incluso más de 10 centímetros, puede llegar a comprimir cierta parte del riñón o el parénquima en general, comprimir otros órganos, y ahí sería muy distinto, y es donde se puede llegar a considerar el drenaje percutáneo o el drenaje por cirugía. Por lo tanto, sí habrá que vigilar. A partir del grado 3 y 4 habrá ciertas características que no son muy alentadoras, como por ejemplo que tenga septos que divide el quiste, que tenga ecogenicidad que sea diferente dentro del quiste, o que tenga vascularidad, o sea, la presencia de arterias y venas dentro de un quiste que se debería de considerar que no debería de tenerlo. Por lo tanto, a este tipo de personas sí habrá que realizarle ciertos estudios para tipificar y buscar anomalías que puedan explicarse por cáncer, y específicamente aquellas tipo 4, del Wozniak tipo 4, casi el 85% va a tener la asociación a un tipo de cáncer renal. Por lo tanto, es importante a todos aquellos pacientes que tengan como hallazgo la presencia de algún quiste renal, que puede ser simplemente por hallazgo al momento de realizar un estudio, simplemente investigar y ver qué características tiene, sea por ultrasonido o por tomografía, depende del estudio que se haya realizado. La mayor parte de los pacientes será un hallazgo que aparecerá específicamente a partir de los 50 años y que realmente no tendrá asociación a alguna sintomatología. Tienen riesgo de que en algún momento pudieran llegar a reventar estos quistes o poder infectarse, aunque son la menor cantidad de las situaciones, y el reventarse de este quiste puede llegar a suceder cuando se está jugando algún deporte de contacto específicamente, y se puede manifestar como sangrado por la orina. Para todos los demás sería importante simplemente tipificar el tipo de quiste que puede llegar a tratarse, pero para la mayor parte de las personas simplemente será un hallazgo, no va a repercutir en la función del riñón, a menos que destruya mucho del parénquima renal. Ahora bien, ok, ya tengo quistes, ¿qué debería de hacer para evitar que estos lleguen a tener complicaciones? Al igual que en la poliquistosis renal, habrá dos intervenciones que son súper importantes para evitar el crecimiento de este tipo de quistes. Uno de ellos es un control estricto de la presión arterial, que no todos los pacientes van a poder llegar a soportar, y que son tensiones arteriales menores a 120/80 idealmente. Estos pacientes se relacionaron al que tuvieron un crecimiento menos acelerado, hablando de la poliquistosis renal, y que pudiera llegar a traspolarse a los pacientes que tienen quistes simples y que simplemente van a estar en vigilancia. Otra de las intervenciones muy importantes es limitar la cantidad de sal que se consume en la dieta. Estos pacientes también son candidatos a tener menos de 2.3 gramos de sodio al día en una dieta común y corriente, pero de igual forma debe individualizarse, porque no es lo mismo los grupos en desarrollo, por ejemplo adolescentes y niños, a los adultos mayores, donde las cantidades de sodio son muy distintas y siempre deben de ser ajustadas por el nutriólogo. Por lo tanto, si ya te detectaron un quiste y tú padeces hipertensión, lo ideal sería acudir con el médico para que lleve un control adecuado, tanto de la presión arterial pensando en otros órganos como para el crecimiento de los quistes, y además ajustar la dieta para evitar que exista un crecimiento de los mismos.